La historia de mi casa. «¿Esta noche puedes dormir en el coche?», dijo Clara, con voz seca, extendiéndome una manta doblada, como si fuera un trofeo. La miré fijamente a la mano durante un buen rato antes de aceptar. No la manta, la ofensa, el momento. A sus espaldas las luces del comedor brillaban cálidas. Alguien reía, probablemente su padre. Todos estaban adentro con copas de vino tintineando la chimenea susurrando. Mi hijo estaba justo detrás de ella. Diego miraba al suelo como si lo hubiera traicionado. No dijo ni una palabra. 10 días antes había firmado la escritura de la casa. Le dije, es hora de que pase a tus manos. Ahora tienes una familia. Él me llamó generosa. Clara me dijo progresista. Esa noche brindaron por mí con sidra espumosa diciendo que siempre tendría un lugar allí. Eso fue antes de que los padres de Clara decidieran quedarse indefinidamente. De repente el espacio se acabó. De repente yo sobraba. Bajé del porche lentamente apretando la manta contra el pecho. No hice preguntas. No armé un escándalo. Ni siquiera pregunté dónde debía estacionar ahora que su nuevo todoterreno ocupaba ambos lugares en la entrada. La puerta del garaje chirrió al abrirse como si le molestara ser molestada. Me abrí paso entre cajas de mudanza a medio desempacar y una caminadora vieja despejando un rincón. Había una cama plegable, supongo que ahora era mía. El garaje apenas tenía aislamiento. Una ventana rota. Un montón de abrigos viejos. En una caja. Me acosté sin quitarme la ropa. No tenía sentido. Más tarde esa noche escuché la voz de Diego en el teléfono afuera. No, ella está bien. Dijo que no le importaba. Sí, los padres de Clara son mayores, tiene sentido. Estaba defendiéndolos, no a mí. Miré hacia las vigas siguiendo con la vista las vigas de madera que Carlos y yo instalamos juntos. Solía amar esta casa. Cada centímetro tenía una historia. Ahora eran solo paredes llenas de gente que no me veía. Me di la vuelta, me acurruqué en la manta y miré los estantes donde Clara había apilado sus toallas de papel de Costco, altas, llenas, intactas. No había cenado, pero mañana seguiría aquí y empezaría a recordar lo que había olvidado. Recuerdo la primera vez que Carlos y yo caminamos por el terreno vacío. Solo pasto, arcilla y cielo. Él señaló un roble y dijo, «Ahí va a mirar el porche». Me reí y le dije que ni siquiera teníamos planos. Él dijo que teníamos visión. 32 años después, todavía creía en esa visión. Incluso después de que el cáncer se lo llevó. Incluso después de que volví a mudarme para ayudar con los niños. Creía que esta casa estaba construida sobre algo más fuerte que madera y clavos. Pensé que la memoria importaba. Pensé que lo entenderían. Cuando Diego pidió ayuda, no lo dudé. Dijo que solo sería en papel. Transferir la escritura les daría acceso a mejores tasas de préstamo para una línea de crédito hipotecario. Temporal, mamá. Solo técnico. Asentí y confié en él. Ese fue mi error. Una semana después, el taller de Carlos desapareció. El que tenía sus cajones etiquetados a mano, su viejo radio, el banquito de madera con sus iniciales talladas. Clara dijo que lo convertirían en un cuarto flexible para los niños. No dije nada. Luego fueron los bancales del jardín, los que Carlos construyó con madera reciclada. Clara los reemplazó con un fogón y un juego de muebles de plástico que se desteñía bajo el sol. Después fue la pintura. Mi cuarto, nuestro cuarto, lo repintaron con un color que ella llamó polvo de abedul. Cubrió el azul que elegimos después del último tratamiento de Carlos, el que decía que le recordaba al agua de un lago. No preguntaron, ni siquiera lo mencionaron. Seguía encontrando rincones silenciosos en mi propia casa para desvanecerme. En las mañanas temprano, bajaba antes de que alguien despertara. Me sentaba junto a la ventana, con un café viendo la luz extenderse sobre el pasto. Por un momento podía fingir que nada había cambiado.
hacía espacio. Eso me decía a mí misma. Una buena madre hace espacio. Una buena abuela se adapta. No cuestiona ni resiste. Se mantiene agradecida. Pero incluso, mientras me lo decía, notaba lo pequeño que se había vuelto mi mundo. No tenía un cajón propio. Mi nombre ya no estaba en el buzón y había comenzado a tocar las puertas dentro de una casa que ayudé a construir. «Es solo para que el bebé duerma», dijo Clara, señalando la habitación del niño al final del pasillo. «Es sensible a la luz. Cualquier movimiento en la recámara principal lo despierta». Me quedé allí con la maleta en la mano como una invitada que se había quedado demasiado. Diego asintió con los brazos cruzados. «¿Estarás más cómoda en el cuarto de arriba de todos modos?», añadió como si me estuviera haciendo un favor. Ese cuarto no tenía closet, no tenía cortinas. El colchón aún estaba envuelto en plástico cuando me mudé, pero no discutí. Doblé mis suéteres en pilas ordenadas al pie de la cama y me dije que era temporal. Eso siempre decía Diego solo hasta que las cosas se calmen. Dejaron de llamarme para la cena. Primero fue, «¿Estabas durmiendo?». No quisimos despertarte. Luego, no sabíamos si querías lo que pedimos. Con el tiempo comencé a calentar sopa en el microondas por las tardes cuando la cocina estaba vacía. Comía con las noticias a bajo volumen, apenas saboreando nada. Cuando los padres de Clara vinieron de visita un fin de semana, me preguntaron si tenía planes de visitar amigos. No los tenía, así que me mudé al garaje. No fue oficial, nadie me lo dijo. Pero la mirada que Clara me dio cuando entré a la cocina en bata fue suficiente. Su madre se había apoderado de mi antigua recámara. Su padre usaba el cuarto de huéspedes de arriba. Me hice pequeña. Encontré una cama plegable en un rincón del garaje junto a una pila de latas de pintura y un cochecito roto. Se suponía que sería por 2 noches. Se quedaron una semana y cuando se fueron, nadie me pidió que volviera adentro. Me quedé en el garaje. No lo notaron. La cena se convirtió en algo que veía por la ventana. El tintineo de los cubiertos. Clara sirviendo vino. Risas que no reconocía. Me sentaba con las piernas cruzadas en mi cama plegable, con un plato de arroz recalentado y pollo pasado de cocción, el vapor empañando la única ventana rota. Diego salió una vez con un recipiente de plástico. «Sobraron cosas», dijo, dejándolo sin mirarme. Asentí, y me di cuenta de que el silencio entre nosotros se había vuelto más fuerte que cualquier discusión. La luz se cortó justo antes de medianoche, sin tormenta, sin aviso. Solo silencio y luego oscuridad. Busqué la linterna que guardaba bajo la cama, la encendí 2 veces y no pasó nada. Las pilas habían desaparecido, probablemente tomadas por alguien para el columpio del bebé o el control de la cocina. Me envolví más en mi abrigo y tanteé la caja junto a mí. Mis dedos encontraron un pequeño cilindro de metal, el termo viejo de Carlos. No lo había usado en años, pero lo guardaba escondido como tantas cosas que ya no tenían lugar. Todavía había un poco de café instantáneo en la lata. Herví agua usando la estufa de campamento que Clara no sabía que tenía en el garaje. No quería la ayuda de nadie esa noche. La llama titilaba baja, proyectando sombras en el suelo de cemento. Me senté allí, con las piernas cruzadas, la vela encendida a mi lado y el termo de Carlos en mi regazo. Tomé un sorbo lento, amargo, familiar, extrañamente reconfortante. «Si desaparezco mañana», dije en voz alta, «alguien en esa casa siquiera lo notaría». Las palabras flotaron en el aire más tiempo del que esperaba. Miré la vela hasta que mis ojos se nublaron. Esa casa nuestra, casa estaba llena de mis huellas. La puerta del closet que Carlos colgó torcida y nunca arregló. El sendero del jardín que puse piedra por piedra. Las iniciales que tallamos en el porche trasero cuando Diego tenía 10 años.
Y ahora nada de eso me pertenecía. No realmente. No según ellos. Pero yo sabía más. Había detalles que Clara no conocía. Cosas que Carlos y yo nunca compartimos con ella. Abrí la pequeña caja de metal que guardaba bajo la cama, saqué mis viejos registros en papel, sobres desvaídos, contratos originales, la escritura, la que debía presentar después de la transferencia temporal. El nombre de Carlos seguía allí. El mío también. Mis manos dejaron de temblar. A la mañana siguiente, hice una sola llamada a Javier Ortiz, el viejo socio de negocios de Carlos. No había hablado con él desde el funeral, pero recordé lo que Carlos siempre decía sobre Javier. Es el tipo de hombre al que llamas cuando alguien intenta quitarte lo que es tuyo. Javier Ortiz no había cambiado mucho. Un poco más encorvado, las gafas más gruesas, pero con la misma calma deliberada en la voz. Nos encontramos en una mesa en un rincón tranquilo del Café La Estrella en Querétaro, el tipo de lugar que sirve café lo suficientemente fuerte como para hacerte pensar con claridad, incluso cuando no quieres. Deslicé el sobre de Manila por la mesa. Lo abrió con cuidado, ajustó sus gafas y comenzó a revisar los papeles. Lo observé trabajar con manos firmes, los labios apretados. No lo había visto desde el memorial de Carlos. Me había enviado flores con una nota escrita a mano. Lo que necesites solo pide. Hoy estaba pidiendo. Cuando llegó a la escritura, hizo una pausa. Golpeó el borde del papel con su pluma. Inés dijo, «Esto nunca se finalizó». Asentí. Carlos y yo lo firmamos, pero nunca presenté la renuncia de propiedad. Nos distrajimos, él estaba enfermo. Luego me encogí de hombros. Diego dijo que lo manejaría cuando fuera el momento adecuado. Javier se recostó estudiándome. Técnicamente esta casa sigue bajo tenencia conjunta, con derecho de supervivencia. Tú y Carlos eran dueños. Cuando él falleció, esa propiedad pasó completamente a ti. ¿Y la transferencia a Diego? Pregunté. Negó con la cabeza. No hay ninguna escritura registrada. Puede que haya usado estos papeles para el banco, tal vez presentó documentos falsos o parciales para asegurar el refinanciamiento, pero legalmente él nunca fue dueño de la casa. Tú lo eres. Me quedé quieta un momento, dejando que eso se asentara. Javier puso los papeles de nuevo en el sobre y lo deslizó hacia mí. Tienes ventaja. Mucha más de la que ellos creen. Envolví mis manos alrededor de mi taza de café y miré el vapor que subía. Durante semanas me habían tratado como una invitada en mi propio hogar, no menos que una invitada. A las invitadas les ofrecen sillas, comida, calor. Yo tenía pisos fríos y puertas cerradas, pero aquí en estas páginas había algo real, mi nombre, aún intacto. No había regalado nada. No realmente, solo asumieron que sí. Y esa suposición estaba a punto de costarles caro. Debería haberlo dejado así. Encontrar mi nombre aún en la escritura debería haber sido suficiente. Prueba. Una línea de tinta que decía «Nunca fuiste borrada». Pero algo en mí no podía dejar de levantar piedras. Tal vez era el silencio. Tal vez era la forma en que Clara seguía sonriendo con los dientes y no con los ojos. Javier me llamó 2 días después. Revisé los registros del refinanciamiento, dijo. Será mejor que te sientes. Nos encontramos de nuevo, esta vez en su oficina más pequeña de lo que recordaba, con paredes llenas de archivadores y carpetas de casos viejos. Sacó una carpeta de un cajón y la desplegó. Diego había sacado un préstamo privado contra la casa el año pasado. No a través de un banco, sino con un prestamista de terceros que se especializaba en vender propiedades en dificultades. Los documentos mencionaban al padre de Clara como solicitante secundario, no a mí, no a Carlos. Ni siquiera a Diego técnicamente. Había notas sobre plazos proyectados, cierre objetivo en 90 días y una línea particularmente dura al final de un memorando.
El ocupante debe ser desalojado antes de la venta. Lo leí 2 veces, luego otra vez. Ocupante, susurré. Esa era yo. Javier asintió con seriedad. No quería decírtelo hasta que la venta estuviera lo suficientemente avanzada como para que fuera un hecho consumado. Supongo que planeaban dejarte vivir en el garaje hasta que los papeles estuvieran listos. Luego lo llamarían un accidente, una confusión. Mis manos se apretaron en mi regazo. Entonces no era solo por el espacio o el ruido. Nunca fue por el bebé. Siempre fue por la casa, dijo Javier. Todo encajó entonces, las renovaciones repentinas, la urgencia de Clara, por repintar el impulso de modernizar. No estaban construyendo un hogar. Estaban preparando una venta. No me estaban descuidando. Me estaban manejando, empujándome lentamente para que no lo notara hasta que todo terminara. No pensaron que lucharía, pensaron que me desvanecería. Pero pasé mi vida criando a un niño que creí que me protegería. Y ahora él planeaba vender el terreno sobre el que construí mi vida. No para sobrevivir, para lucrar. Ahí supe que esto no era solo una traición. Era negocio. No grité, no tiré sillas ni exigí disculpas, solo imprimí. Grapé, firmé, presenté. Javier me guió en cada paso. Presentamos una moción formal para bloquear la transferencia de título. Adjuntamos la escritura de renuncia no presentada, el registro original de tenencia conjunta y la prueba de propiedad. No fue emocional, fue fáctico. El notario me encontró en la biblioteca pública. Firmé la declaración con manos firmes. Por primera vez en meses me sentí en tierra firme. Y luego llegó la carta, correo certificado, mi nombre en la dirección de retorno. El sobre no era grueso, solo lo suficiente para caer como un disparo de advertencia. Señor y señora Diego Ramírez, decía, lo cronometré perfectamente. Entrega el sábado por la mañana, justo antes de su brunch con los padres de Clara. Observé desde un banco en el parque al otro lado de la calle. Vieja costumbre, cuando Diego era pequeño, me sentaba en ese mismo lugar, mientras jugaba en el patio delantero. Ahora veía a un hombre adulto fingir que nada estaba mal, hasta que Clara abrió la puerta y tomó el sobre del cartero. Vi su sonrisa desvanecerse. Su boca se movió haciendo una pregunta. Diego le quitó el sobre de la mano y lo volteó. Luego levantó la vista y escaneó la calle. No me vio. No podría haberlo hecho. Llevaba la gorra vieja de pesca de Carlos y estaba sentada bajo un árbol con un libro de bolsillo en el regazo. No escondida, solo cansada de ser encontrada. Nunca escuché lo que se dijo adentro, pero no necesitaba hacerlo. La llamada llegó 2 horas después. La dejé sonar. Lo intentó de nuevo. Luego envió un mensaje. Podemos hablar. Esto no tiene que ser algo legal. Apagué el teléfono. No le debía consuelo. No le debía el beneficio de la duda ni una tercera oportunidad para elegir la decencia. La carta lo había dicho todo. Propiedad, fraude, intención de engañar. Adjunto la presentación que congeló cualquier venta o modificación a la propiedad. No había pedido una reunión. No había ofrecido un compromiso. Querían tratarme como si ya no estuviera. Así que les mostré cuán ausente podía ser. El alguacil llegó a las 9:04 de la mañana de un martes. Traía un portapapeles, una copia de la orden judicial y un tono neutral que agradecí. No estaba en casa cuando tocó. Técnicamente, nunca no estaba en casa. Pero me mantuve lejos. Esa mañana dejé que la ley hiciera lo que mi voz no podía. Dejé que las palabras en papel llevaran el peso que una vez confié a la familia. Regresé después del mediodía, sin maleta, sin bolsas, solo una taza de café y las llaves que nunca entregué. No toqué. La puerta principal estaba abierta. Clara estaba en el sofá, teléfono en mano, la mandíbula tensa. Diego estaba cerca de la ventana, mirando hacia afuera, como si esperara un final diferente. Entré al comedor y puse mi café en la mesa baja que Carlos y yo
construimos el verano antes de que Diego cumpliera 5 años. Los bordes aún tenían marcas leves de cuando la usaba como pista de carreras. Clara se levantó rápidamente. No puedes simplemente entrar aquí. Saqué una hoja doblada de mi chamarra y se la entregué. Esto es una lista de todo lo que estaba en el garaje, dije con calma. Tus pertenencias están etiquetadas y empaquetadas. Tienen 7 días para recogerlas. Diego dio un paso adelante. Mamá, me giré hacia él lentamente. Esto no es una discusión. Abrió la boca. La cerró. Lo vi mirar alrededor, realmente mirar por primera vez en mucho tiempo. A las paredes que pinté, las fotos que colgué, el comedor que Carlos restauró después de su última cirugía. Clara arrugó ligeramente el papel en su mano. No tenemos a dónde ir. Eso no es cierto, dije. Solo no quieren ir a un lugar que no le pertenezca ya a alguien más. Pasé junto a ambos con el café aún tibio y me dirigí por el pasillo hacia mi antigua recámara. La pintura seguía siendo del color equivocado, pero la luz que entraba por la ventana no había cambiado. Abrí el closet y vi mis suéteres aún apilados en el estante, todavía doblados como si hubieran estado esperando. Esa noche dormí en una cama de verdad y cerré la puerta principal desde adentro. Diego llamó 2 veces la mañana siguiente, luego otra vez por la tarde. No contesté. Para la noche bloqueé el número. El primer correo llegó del padre de Clara. Tono pulido, falsa preocupación. Estamos todos sorprendidos por esta escalada. Tal vez es hora de involucrar a un abogado. Lo reenvié a mi abogado. Javier respondió antes del almuerzo. Incluyó copias escaneadas de la transferencia incompleta, resaltó inconsistencias y la nota que el padre de Clara había firmado en el membrete del desarrollador, ofreciendo agilizar el cierre una vez que la ocupante mayor se retire. No volví a saber de él. Así el ruido cesó. No más golpes, no más susurros. La casa quedó en silencio durante días. Di largos paseos, dormí hasta tarde, dejé las puertas abiertas. El aire dentro comenzó a oler de nuevo a madera y cítricos. No a perfume, no a privilegio, pero no me quedé. Reclamé lo que era mío, pero no necesitaba conservarlo. En cambio, doné mi parte de la casa, mi mitad legal, a un albergue local para mujeres, una organización discreta que ayuda a madres en transición. Me reuní con la directora, le mostré la casa, le dije cuál cajón de la cocina siempre se atascaba y qué interruptor de luz no conectaba nada. Le conté la historia. Ella prometió asegurarse de que tuviera un futuro. Luego, empacé una maleta y salí por la puerta principal, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quise. La casita junto al lago pertenecía a una vieja amiga que se mudaba a Sonora. Modesta, 2 recámaras, un jardín atrás, una cocina que se abría al agua. La compré con efectivo y firmé la escritura a mi nombre. 5 firmantes, sin segundas oportunidades. Pasé mi primera tarde arrancando maleza y cavando un espacio para tomates. La espalda me dolía al atardecer, pero era un dolor bueno, honesto. Esa noche preparé pasta, me serví una copa de vino tinto y comí con las ventanas abiertas. Nada era lujoso, no necesitaba que lo fuera. No escuché una sola voz que no reconociera y dormí hasta la mañana sin despertarme ni una vez. Las mañanas son tranquilas ahora, no pesadas ni vacías, solo tranquilas en los lugares correctos. La clase de tranquilidad que eliges. Me siento en el porche casi todos los días, envuelta en el mismo cardigan que usaba en el garaje. Ahora huele a pino, no a gasolina. El vapor se eleva de mi taza de café mientras el sol se alza sobre el lago. Mantengo la reja trasera sin candado para el perro de la vecina. Llega alrededor de las 10, da una vuelta por el jardín y luego se va trotando como si tuviera rondas que hacer. Nadie toca, nadie exige. La paz se siente ganada.
Ayer apareció un sobre sencillo en mi buzón, sin dirección de retorno, solo mi nombre escrito en cursiva cuidadosa que no reconocí. Dentro había una sola tarjeta, en blanco por fuera. El mensaje dentro decía: nunca pensé que pelearías, pero respeto que lo hayas hecho. Eso fue todo. Sin firma, sin disculpa. Solo esas dos frases, como si alguien las hubiera escrito y borrado su nombre antes de sellar el sobre. La leí 2 veces. Luego la doblé por la mitad y entré. Encendí la chimenea, aunque hacía demasiado calor para una. Arrojé la tarjeta a las llamas. Se encendió brevemente el papel fino. Se enrolló como hojas secas y luego desapareció. No sentí enojo. No sentí satisfacción. Sobre todo me sentí intacta. Lo que sea que Clara pensó que estaba ofreciendo no era para mí. El respeto no es algo que entregas después de que el daño está hecho. Es algo que demuestras mientras la puerta aún está abierta. Volví al porche con una segunda taza de café y me senté de nuevo, viendo la luz extenderse por el lago. Me tomó todo este tiempo entender que algunas batallas no necesitan ser ruidosas. A veces el mensaje más claro es no dar ningún mensaje. Vivo sola ahora y no estoy sola. Como cuando tengo hambre. Planto cuando hay sol. Duermo toda la noche. No soy una invitada. No soy una carga. No soy temporal. Estoy en casa.